Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Noches, profesor. Ahora escucho. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Somos pocos, parece hoy. Sí, qué raro. Sí, pensé que estábamos equivocados de sala. Sí, no, es muy raro. Es muy raro. Este, Sí, había siempre tantos, 30 y pico la última vez, creo. ¿Cuánto? Hoy, la última vez creo que éramos como 30 o 32. Y puede Por lo ser. menos toda la pantalla llena de personas. Y Sí. ahora no hay nadie más. Sí, no sé. Bueno, somos los que somos. ¿Qué le vamos a hacer? Este, por ahí, porque como el lunes pasado no hubo Zoom, Y a lo mejor, qué sé yo. debe ser. Y yo mandé un aviso, pero lo mandé un poco tardío. Lo mandé un poco Sí, sí, tardío. yo lo vi. Pero bueno. Y Igual, ¿cómo? parece que no soy la única. Igual queda la grabación. Después se puede ver el video. Claro, bueno, es decir, bueno, ahí va cayendo más gente. De a poquito, de a poquito, Ahora somos tres, cuatro. De a poco, de a poco. Igual recién ahora son y media. Recién ahora son y media. claro. Sí, sí, por ahora vamos. Bueno, eh, quería comentarles algo que me dijeron de secretaría. Me mandaron una nota a todos los alumnos del IRSO, tanto presencial como a distancia, para, están pidiendo, no sé muy bien, pero creo que están pidiendo el ministerio ciertos datos de todos los alumnos, había que llenar una planilla con algunos datos y esas cosas, y me comentaban en la secretaría que hay muchos que todavía no lo han entregado. Entonces, nada, se los estoy comentando para quienes todavía no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Este, si lo pueden ir completando esa planilla, porque es muy importante para el instituto mandar todo eso a supervisión, porque lo están pidiendo, digamos, de supervisión, un tema administrativo. Pero bueno, nada, quería comentarles eso. Igual después voy a mandar un mensaje a todos. No, tranqui, tranqui. dándoles- No, prácticamente vos. Bueno, si alguien quiere comentar algo antes de empezar con la clase, podemos charlar ahora y si no, ya arrancamos, como ustedes quieran. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy vamos a vernos, bueno, ya seguramente lo habrán visto en la plataforma, el tema que nos va a ocupar hoy, vamos a hablar de ports. Es- eh, ¿Puedo pedir, por favor, si pueden, si alguien quiere decir algo, abre el micrófono y lo dice sin ningún problema, pero si no, les voy a agradecer mucho si pueden silenciar el audio, así no hay interferencias y se escucha bien, les agradezco muchísimo. Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás, José? Bien. Mi consulta, porque es la primera vez que entro al Zoom. Veo que graba las clases. Las clases anteriores, que están, supuestamente las grabó. ¿Usted las envía por mail, así las tenemos archivadas sobre las clases, o las guarda para usted? No, ni las guardo ni las envío, o sea, están todas subidas en la plataforma.
Si vos entrás en la plataforma, Ah, bueno. si entras en la plataforma, la clase de cada día que se fueron dando en todos estos meses, vas a ver que está adjuntado, además de la clase, está el video de la clase que se dio en directo. Listo, gracias. No, por favor, por favor. Bien, entonces, ports. ¿Qué son los ports? Ports es una forma de llamar a ciertos registros. ¿Qué característica técnica tienen estos registros? Nada, son registros RAM. Son registros RAM similares a los de la memoria principal. ¿Por qué se los llama ports, entonces? Porque, en realidad, por un lado, porque no son parte de la memoria principal, la ubicación es otra, y además cumplen una función distinta a los registros de memoria principal, pero físicamente son exactamente iguales. Los ports son registros temporarios que existen en las interfaces. Las interfaces, no sé si recuerdan, son esos dispositivos que están en la entrada y salida del sistema central. Es la puerta del sistema central, una interfaz. O sea que las interfaces están vinculadas directamente a un periférico o a un dispositivo de entrada-salida. O sea, de acuerdo a las características técnicas de cada uno de los periféricos o dispositivo de entrada-salida, también es el tipo de interfaz. Y, en consecuencia, también son distintos los registros ports en cuanto a su volumen. Pero entonces, como decíamos, los ports son registros que almacenan valores en forma temporaria. ¿Qué valores almacenan los ports? Almacenan todos los datos y todas las instrucciones que provienen de un periférico y que se dirigen hacia el sistema central. Antes de ingresar, o sea, cuando ingresan al sistema central, lo primero, el primer destino de estos datos, el primer destino de estas instrucciones, son registros ports. De la misma forma, toda aquella información que genera el procesador de acuerdo a un proceso de datos y necesita salir al exterior del sistema a través de un periférico, también antes de salir del sistema central, son guardados temporariamente en los registros ports. ¿Y por qué se guardan en los registros ports? Porque los registros ports operan como buffers, compensan velocidades entre cada uno de los dispositivos de entrada-salida y la velocidad de transmisión interior. Adapta, digamos. Adapta, ¿para qué? Para que tanto de un lado como del otro, o sea, los dispositivos están tanto del lado de afuera del sistema central, o sea, los periféricos, como los internos, puedan seguir operando a su velocidad sin tener que esperar al que trabaja más lento. Entonces, a medida que tanto como ingresen o como salgan los valores del sistema central, primero se van guardando temporariamente en los registros ports que están contenidos en las interfaces. Estos registros, estos ports, existen desde la primera generación de computadoras. Y los periféricos al tener distinto tipo de velocidad, no pueden conectarse directamente al sistema central, a la memoria principal. Además, ese es un tema. Y el otro tema también es que, como ya dijimos alguna vez, dentro del sistema central, todos los valores que existen dentro del sistema central son valores binarios. No existe otro tipo de valores que no sean dígitos binarios.
Eso dentro del sistema central. No necesariamente sucede eso entre una interfaz y un periférico. Puede que sí o puede que no, de acuerdo a las características propias de dicho periférico. Entonces, esos son los motivos por los cuales existen estos registros. Y además de cumplir la función de adaptar velocidades, además de operar como buffer entre el interior y el exterior del sistema central, hay registros ports que cumplen otras funciones. La mayor cantidad de volumen de registros ports son los llamados ports de datos o ports de datos en tránsito, que son todos aquellos de los cuales hemos descrito recién. Ports de datos en tránsito son los que guardan los datos y las instrucciones que llegan desde un periférico y que se dirigen hacia la memoria principal. Y toda la información que proviene del sistema central, después de haberse realizado un proceso de datos y obtenido información, toda esa información que sale al exterior, también se guarda en los ports de datos en tránsito. Pero también hay otros tipos de registros ports. Por ejemplo, existen los ports de control. Los ports de control también están en las interfaces. ¿Y qué es lo que reciben? Reciben comandos que por lo general provienen del ROM BIOS. También pueden llegar a provenir del sistema operativo. Y son comandos que van dirigidos hacia un periférico en particular. Los comandos pueden ser, por ejemplo, a una impresora, puede ser el comando de imprimir, a una unidad de almacenamiento, puede ser el comando de guardar un archivo, o sea, el comando que sea. Esos comandos son generados por el sistema operativo o por el ROM BIOS. Y antes de llegar al periférico para que ejecute la orden, se guardan en ports de control. O sea, el port de control que está dentro de la interfaz solamente recibe valores desde el interior del sistema central y después los envía al exterior, a su periférico asociado. ¿Está? El único sentido de información es desde el interior hacia el exterior. Los valores que guardan los ports de control. Por último, también tenemos los ports de status. Los ports de status van a guardar valores que se generan en las unidades de entrada-salida o periféricos. Cuando sucede un evento, inesperado o no, dentro de un periférico, el periférico emite una señal hacia el sistema central para que el sistema central sepa cuál es el estado del periférico. Esa señal se guarda temporariamente en los ports de status, que también existen en las interfaces. Una vez que se guardaron en el port de status, después sigue su curso hacia el interior del sistema central. O sea, que los valores que pasan por el port de status tienen también un único sentido, pero desde afuera hacia adentro. Provienen desde un periférico y van hacia el sistema central. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no se entendió? Perfecto. Hay silencio, o sea que entiendo que se entendió todo. Bueno, bárbaro. Entonces, como dijimos hace un rato, las interfaces técnicamente son todas iguales en cuanto a su función y a la tarea que deben desarrollar. Pero físicamente
pueden ser muy distintas. ¿En qué sentido? En que, como dije antes, cada interfaz está dedicada exclusivamente a un periférico, o a un tipo de periférico. Entonces, no es lo mismo una interfaz para un mouse que una interfaz para un monitor. ¿Se entiende? Porque ¿cuántos son los datos? ¿Qué volumen de información puede guardar un mouse en forma transitoria? Unos pocos bytes, muy poquitos. O sea, tiene muy poco tránsito. En cambio, un monitor, a través de un monitor, o sea, la interfaz necesita una gran capacidad de, digamos, de almacenamiento. Las interfaces son las llamadas placas, la placa de audio, la placa de video, ¿se entiende? Y cuando se habla de los ports, de esa pequeña memoria, cuando se dice que una placa de video tiene tanto de memoria, tanto giga y demás, estamos hablando precisamente de la capacidad del port de datos de esa interfaz, que es una placa físicamente. ¿Está? ¿Se entendió eso, gente? Sí, perfecto, profe. Bárbaro. Bueno, como dice el número, esto es lo que acabo de decir recién, la cantidad de registros port está directamente relacionado al tipo de periférico con el cual está operando. Y ahora tenemos, bueno, ya hemos clasificado tipos de port, hace un ratito que hablé de port de datos, port de control y port de estatus. Pero también hay otro tipo de clasificación de los ports. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver los dos tipos de clasificación. La primera es la clasificación de acuerdo a su función, que es la que acabamos de hablar antes. Tenemos, por un lado, port de datos, port de control y port de estatus. Y ya la hemos descrito también, qué es lo que guarda cada una. Pero también los ports se pueden clasificar de acuerdo a su conexión con el periférico, que también mencioné eso. Son los port paralelo y port serial, o sea, de acuerdo al tipo de transmisión que hay dentro, o sea, entre el periférico y la interfaz. La transmisión entre un periférico y la interfaz puede ser en paralelo o puede ser serial. En cambio, dentro del sistema central, todas las transmisiones que se realizan son en paralelo. Creo que esto ya hemos hablado de esto cuando hablamos de buses, si no me equivoco. Entonces, ese es el otro tipo de clasificación. Les tiro un tip para si alguna vez nos llegamos a encontrar. Hay una pregunta frecuente que yo siempre hago en distancia, una pregunta cuando se da ese día en que nos vemos una vez, que es en los exámenes finales, siempre hay una pregunta que por lo general hago, y donde pido la clasificación. Anoten esto porque les va a servir. Siempre pregunto, por lo general, tipos de port y la clasificación de acuerdo a su función. Y a veces alguno se confunde y lo ponen de acuerdo a su conexión con el periférico, y en realidad estoy preguntando de acuerdo a su función, que es la clasificación que más nos interesa. ¿Está? Nada, no hay mucho más para decir de los ports. A ver, ahí terminó. Ahí terminó. Un tema cortito el de hoy. No sé si queda alguna pregunta. ¿Se entendió todo? ¿Todo bien? Sí, sí, se entendió, profe. Bueno, bárbaro, bárbaro. Guárdense ese tip que seguramente
cuando lleguen al final seguramente se van a encontrar, una de las preguntas va a ser esa. Así que bueno, ya tienen una. Nada, no sé si les comentaron, bueno, ahora en julio vienen llamadas a finales, pero ustedes están cursando primer año, creo que no tienen ningún final para rendir. En julio los finales van a ser virtuales, van a ser a distancia también, por las circunstancias que ya todo el mundo conoce. Esperemos que para diciembre volvamos a la normalidad y tengamos la oportunidad de tener un examen final en el instituto, así nos vemos todos, porque prácticamente tampoco les puedo ver en el Zoom, porque salvo una o dos personas, todo el mundo tapa la cara, así que nada, siguen siendo incógnitas para mí, pero bueno, nada, todo bien. Bueno, gente, si no quedan más preguntas, los libero. No, nada. Ahora se mueven. Gracias por mostrarse. Porque así me siento más cerca de mis alumnos de distancia. No Hay sé. que ordenar la casa demasiado, profe, para habilitar la cámara. ¿Y ustedes por qué piensan que yo pongo estos fondos virtuales? Para la próxima busco una imagen para ponerme de fondo, profe. Claro, yo pongo estos fondos virtuales para así no se ve el desastre que es mi casa. Gracias por mostrarse. Me siento más cerca y nada, o sea, para mí es importante verlas y verlos, digamos. Si no, otros años recién conocí en persona a la gente de distancia el día del final, y la verdad que es un poco, bueno, hoy, por lo menos esto no es lo mismo, pero bueno, de a poco ya vamos hablando, nos vamos viendo, y está bueno, está bueno porque uno se siente más cerca. Así que, bueno, gente, si no quedan preguntas, los libero, que tengan una semana fantástica dentro de lo posible. Y bueno, los espero. A ver, tengo algo en el chat, por permiso. Facu dice, está bien, una consulta, veo que las clases se graban. ¿Se pueden acceder? Sí, todas las clases están subidas a la plataforma, Facu. Todas las clases están subidas a la plataforma. Seguramente en el transcurso del día de mañana, a lo sumo pasado mañana, esta misma clase, la grabación de esta clase también va a estar subida. Así que pueden seguir accediendo para repasar temas que se vieron y demás. Así que, bueno, gente, los libero. Gracias por mostrarse nuevamente y les deseo a todos una excelente semana y les espero el lunes para compartir un nuevo momento en el Zoom. Así que, bueno. Gracias, profe. Perfecto. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gente. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias.